Como ya habrá comprendido el lector, aquí no se trata en modo alguno de un concepto filosófico ni religioso del alma, sino del reconocimiento psicológico de que existe un complejo psíquico semiconsciente de función parcialmente autónoma. Claro está que esta comprobación tiene que ver con un concepto filosófico o religioso del alma, tanto o tan poco como la psicología con la filosofía o la religión. No quisiera dejarme llevar aquí, en modo alguno, a una querella de las facultades, intentando decirle al teólogo o al filósofo qué es lo que él entiende propiamente por alma. Pero tengo que disuadir a ambos de querer prescribir al psicólogo lo que él debería entender por ese término. La cualidad de inmortalidad personal que la perspectiva religiosa atribuye generalmente al alma puede ser reconocida por la ciencia solo como un indicio psicológico, que para ella está incluido en el concepto de autonomía. La cualidad de inmortalidad personal no es de modo alguno un rasgo siempre ajeno al alma en las concepciones primitivas, ni siquiera la pura y simple inmortalidad. Pero, más allá de tales concepciones, para la ciencia inaccesibles, inmortalidad significa por lo pronto solo una actividad psíquica que trasciende los límites de la conciencia. Más allá de la tumba o de la muerte, significa psicológicamente más allá de la conciencia, ni puede apenas significar otra cosa, pues el acento de la inmortalidad es formulado siempre y únicamente por un hombre vivo, que como tal no está en todo caso en condiciones de hablar desde un estado más allá de la tumba. La autonomía del complejo anímico da sustento, naturalmente, a la representación de una entidad personal invisible que vive aparentemente en un mundo diferente del nuestro. Entonces, en la medida en que la actividad del alma se experimenta como la de una entidad autónoma aparentemente no ligada a nuestra transitoria corporeidad, puede surgir fácilmente la idea de que esa entidad exista de por sí, acaso en un mundo de cosas invisibles. Por cierto, no resulta evidente, sin más, que la invisibilidad de esa entidad autónoma implique su inmortalidad también. La noción de inmortalidad podría tener origen en otro hecho antes mencionado, el peculiar aspecto histórico del alma. Rider Haggard ha dado en ella una de las mejores descripciones de ese carácter. Cuando los budistas dicen que con el progresivo perfeccionamiento por interiorización surge el recuerdo de encarnaciones anteriores, se refieren sin duda al mismo hecho psicológico, si bien con la diferencia de que asignan el factor histórico no al alma, sino al sí mismo. Ahora bien, responde enteramente a la actitud espiritual de Occidente hasta hoy, por completo extravertida, atribuir por vía del sentir y de la tradición la inmortalidad a un alma a la que se diferencia más o menos del propio yo, y del cual está también diferenciada por su cualidad femenina. Sería perfectamente lógico si por una profundización de la hasta ahora descuidada cultura introvertida del espíritu se produjera una transformación que nos acercara a una de las modalidades espirituales de Oriente, desplazando la cualidad de inmortalidad de la ambigua figura del alma, ánima al sí mismo. Es, en efecto, esencialmente la sobreestimación del objeto material externo lo que hace constelarse en lo interno una figura espiritual e inmortal, con fines naturalmente de compensación y autorregulación. En el fondo, el factor histórico es ajeno no solo al arquetipo de lo femenino, sino a todos los arquetipos en general, es decir, a todas las unidades hereditarias, tanto espirituales como corporales, pues nuestra vida es lo mismo que era desde eternidades. En todo caso, no es para nuestra mente nada transitorio, pues los mismos procesos fisiológicos y psicológicos que han sido propios del hombre desde cientos de milenios
siguen perdurando y dan al sentir interno la profundísima intuición de una continuidad eterna de lo vivo. Nuestro sí mismo, como síntesis de nuestro sistema vital, no sólo contiene, empero, el sedimento y la suma de toda vida vivida, sino que es también el punto de partida, el seno materno preñado de toda vida futura, cuyo presentimiento se da tan claramente al sentir interno como al aspecto histórico. De estos fundamentos psicológicos nace legítimamente la idea de inmortalidad. En la concepción oriental falta el concepto de ánima, tal como aquí lo hemos expuesto. Falta también, lógicamente, el concepto de persona. Esto no puede ser casual, pues como he señalado antes, entre persona y ánima existe una relación compensatoria. La persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, adecuadamente caracterizable como una especie de máscara destinada por una parte a producir en los demás una determinada impresión y por otra a encubrir la verdadera naturaleza del individuo. Solo puede sostener que esto último sea superfluo quien se identifique en tal medida con su persona que no conozca nada más de sí. Solo puede tener la ilusión de que sea innecesario lo primero quien no tenga conciencia de la verdadera naturaleza del prójimo. La sociedad espera y hasta debe esperar de cada individuo que desempeñe su papel asignado lo más perfectamente posible. Por lo tanto, que quien es párroco no solo cumpla objetivamente sus funciones profesionales, sino además en todo momento y circunstancia desempeñe su función de párroco de modo inobjetable. La sociedad lo desea así, como una forma de garantía. Cada cual debe estar en su lugar. Uno es zapatero, otro poeta. No se espera que sea una cosa y otra. Incluso no es aconsejable ser ambas cosas, pues resultaría algo inusitado. El que lo fuera sería otro que los otros, no del todo digno de confianza. En el mundo académico se le diría un dilerante. En lo político, un factor imponderable. En lo religioso, un libre pensador. En suma, caería sobre él la sospecha de inconfiabilidad e insuficiencia, pues la sociedad está persuadida de que solo un zapatero que no sea poeta produce zapatos de buena calidad. El presentar al mundo una faz inequívoca es cosa de importancia práctica, pues el hombre medio, el único que la sociedad reconoce, debe tener la cabeza en una sola cosa para poder realizar algo con destreza. Dos sería demasiado para él. Nuestra sociedad está orientada sin duda alguna, según esos ideales. Por ello no es sorprendente que quien aspire al éxito deba tener en cuenta tales expectativas. Como naturalmente nadie puede reducir exhaustivamente a la satisfacción de las mismas su individualidad, la construcción de una personalidad artificial se hace inevitablemente necesaria. Las exigencias de la formalidad y las buenas costumbres constituyen un motivo más para adoptar una máscara adecuada. Detrás de ella nace entonces lo que se denomina la vida privada. Esta harto conocida división de la conciencia en dos figuras, a menudo divergentes hasta lo ridículo, constituye una dicotomización psicológica que no puede dejar de tener consecuencias para el inconsciente. La construcción de una persona adecuada a lo colectivo significa una tremenda concesión del mundo externo, un verdadero autosacrificio, que obliga al yo a entrar en una directa identificación con tal persona, de modo que hay gente que cree ser en efecto aquello que representa. La pérdida del alma que entraña tal actitud es sólo aparente. Sin embargo, pues el inconsciente no tolera en ninguna circunstancia tal desplazamiento del centro de gravedad. Si observamos críticamente tales casos, descubrimos que la excelente máscara tiene en lo interno una vida privada compensatoria.
El piadoso Drummond cierta vez se quejó de que el mal humor es el vicio de los virtuosos. Naturalmente, quien se construye una persona demasiado buena, cosecha en cambio un humor irritable. Bismarck tuvo accesos histéricos de llanto convulsivo y Wagner mantuvo toda una correspondencia sobre cinturones de seda para robe de chambre. Nietzsche escribía cartas a un querido lama. Goethe sostenía conversaciones con Eckermann, etc. Pero hay cosas más refinadas que los triviales lapsus de los héroes. Tuve cierta vez oportunidad de conocer a un hombre de todo punto venerable. No habría sido inconveniente denominarlo un santo. Durante 3 días estuve buscándole la vuelta, sin poder descubrir en él para nada la flaqueza del mortal. Mi sentimiento de inferioridad llegó a hacerse amenazante. Empecé a pensar seriamente en cómo mejorarme yo. Pero al 4.º día vino a consultarme su mujer. Nada semejante volvió a ocurrirme desde entonces. Pero de ese modo aprendí que quien se hace uno con su persona puede expresar todo lo perturbador a través de su mujer, sin que ella se dé cuenta de ese sacrificio, que pagará con una neurosis severa. Estas identificaciones con el papel social son abundante fuente de neurosis. El ser humano no puede deshacerse impunemente de sí en beneficio de una personalidad artificial. El solo intento de proceder de ese modo desencadena en todos los casos usuales reacciones inconscientes, humor caprichoso, estados emotivos, angustias, representaciones obsesivas, debilidades, vicios, etc. El hombre fuerte de la sociedad es muy a menudo en su vida privada como un niño frente a sus estados afectivos. Su disciplina en público, que él exige muy particularmente de los otros, se viene abajo de modo lamentable en lo privado. Su gusto por el trabajo tiene en casa la cara melancólica, su moral pública intachable tiene detrás de la máscara un extraño aspecto. No queremos referirnos a acciones, sino solo a fantasías. Pero también las esposas de hombres así tendrían algo que contar. En cuanto a su abnegado altruismo, los hijos son de diferente parecer. En la medida en que el mundo incita a identificarse con la máscara, el individuo queda liberado también a los influjos de su interior. Lo alto se apoya en lo bajo, dice Lao Tse. Desde el interior puja un opuesto, como si el inconsciente oprimiera al yo con la misma fuerza con que éste es atraído por la persona. La falta de resistencia exterior frente a la seducción de la persona implica una análoga debilidad interior frente a los influjos del inconsciente. Por fuera se actúa un papel afectivo vigoroso, por dentro se desarrolla ante los influjos del inconsciente una debilidad femenil, estados de ánimo y humores cambiantes, ansiedad, hasta una sexualidad afeminada que culmina en la impotencia, alcanzan paulatinamente el predominio. La persona, la imagen ideal del varón tal como debiera ser, se compensa interiormente por esa debilidad femenina, y como el individuo representa en lo exterior al hombre fuerte, así en lo interior se hace mujer, o sea, ánima, pues es el ánima la que se enfrenta a la persona. Pero, ya que lo interno es oscuro e invisible para la conciencia está vertida, y además uno puede concebir tanto menos su propia debilidad, cuanto más se identifica con la persona, la contraparte de la persona, el ánima, permanece enteramente en lo oscuro, de ahí que inmediatamente sea proyectada, con lo que el héroe viene a quedar bajo la férula de su mujer. Ella, si su dominio crece en proporción considerable, lo sobrelleva mal, entonces se inferioriza, con lo que aporta al varón la bienvenida prueba de que no es él, el héroe, el inferior en la vida privada, sino su mujer. Además, ésta tiene la ilusión, tan atractiva para muchas, de que por lo menos, a pesar de su propia insignificancia, se ha casado con un héroe. A este juego de ilusiones se le suelen llamar la vida. Ahora bien, así como para el objetivo de la individuación o realización de sí mismo, es indispensable que se sepa diferenciar entre cómo aparece uno para sí
y como para los demás, así también es necesario para el mismo objetivo tomar conciencia de su invisible sistema de relación con el inconsciente, o sea, del ánima, para poder diferenciarse de ella. De algo que permanece inconsciente, diferenciarse es imposible. En la cuestión de la persona es fácil, naturalmente, hacer claro a cualquiera que él y su función son dos cosas distintas. En cambio, resulta difícil diferenciarse del ánima, tanto más cuanto que es invisible. Uno hasta suele partir del prejuicio de que todo cuanto viene de adentro nace de su fondo esencial más propio y originario. El hombre fuerte nos concederá acaso que él es en efecto gravemente indisciplinado en su vida privada, pero que ese es su punto flaco, con el cual se declarará solidario en cierta medida. En esta tendencia hay naturalmente una parte no desdeñable de herencia cultural. En efecto, si el sujeto reconoce que su ideal persona es responsable de su nada ideal ánima, entonces sus ideales se tambalean, el mundo se hace ambiguo, él mismo se hace ambiguo. El bien se le convierte en objeto de duda, peor aún, le asalta la duda sobre la bondad de sus propias intenciones. Si se reflexiona sobre cuán poderosos presupuestos históricos condicionan nuestra más privada idea de lo que es una buena intención, se comprenderá que para lo que es hasta hoy nuestra concepción del mundo, resulte más agradable acusarse de una debilidad personal que trastornar los ideales. Pero puesto que los factores inconscientes son hechos tan condicionantes como las magnitudes que regulan la vida y de la sociedad, y tan colectivos los unos como los otros, puedo aprender a diferenciar entre lo que yo quiero y lo que se me impone desde el inconsciente, lo mismo que sé diferenciar entre lo que yo deseo y lo que mi función social me exige. Por cierto, lo primero captable son solo las exigencias incompatibles de lo externo y lo interno, y el yo está en medio, como entre el martillo y el yunque. Frente a este yo, empero, que no es mayormente otra cosa que un balón peloteado entre las exigencias externas e internas, hay alguna instancia difícilmente determinable a la que en ninguna circunstancia quisiera aplicar el caprichoso nombre de conciencia moral, aunque el término mismo, en su mejor interpretación, la designaría muy adecuadamente. ¿En qué ha venido a parar la conciencia moral entre nosotros? Lo ha pintado Spitteler con insuperable humor, de modo que más vale mantenerse a la mayor distancia posible de ese término. Será mejor tener presente que ese juego trágico de oposición entre lo interno y lo externo, representado en Job y Fausto como una apuesta de Dios, es en el fondo la energética del proceso vital, esa tensión de opuestos indispensables para la autorregulación. Por diferentes que esas fuerzas contrastantes sean en manifestación y propósito, en el fondo significan y quieren la vida del individuo, con respecto al cual fluctúan como la balanza respecto al eje. Precisamente porque están en relación recíproca, se concilian con una unidad de sentido mediadora, la cual, por decirlo así, necesariamente nace, voluntariamente o no, del individuo y éste por eso la presiente. Uno tiene sentido de lo que debería y de lo que podría ser. Volver la espalda a este presentimiento significa extravío, error, enfermedad. Sin duda, no por acaso derivan del latín persona los conceptos modernos de personalidad y personal. Así como puedo afirmar de mí, yo, que es personal, o que es una personalidad, así también puedo decir que mi persona, que es una personalidad, con la cual más o menos me identifico. El hecho de que entonces haya en uno propiamente dos personalidades no tiene por qué asombrar, ya que cualquier complejo autónomo o solo relativamente autónomo posee la propiedad de aparecer como personalidad, o sea, personificado. Donde mejor puede observarse esto es en las llamadas
manifestaciones espiritistas de escritura automática y prácticas análogas. Los textos producidos son siempre aserciones personales y enunciadas en primera persona, como si tras cada fragmento de oración emitido estuviese una personalidad. El entendimiento ingenuo no puede entonces sino pensar en espíritus. Como es notorio, cosa semejante se observa también en las alucinaciones de los enfermos mentales, aunque en estos casos suelen ser más evidente que en los primeros, que se trata de pensamientos más o menos fragmentarios, cuya conexión con la personalidad consciente se hace a menudo visible sin más a cualquiera. La propensión de los complejos relativamente autónomos a una personificación inmediata es también la causa por la cual la persona aparece como tan personal, que el yo puede sin demasiadas dificultades ponerse en duda acerca de cuál es su personalidad verdadera. Ahora bien, lo mismo que es válido para la persona y para todos los complejos autónomos en general, lo es también para el ánimo. Esta es igualmente una personalidad y por eso permite tan fácilmente su proyección sobre una mujer, es decir, en la medida en que permanece inconsciente, está siempre proyectada, pues todo lo inconsciente se proyecta. La primera portadora de la imagen del alma es normalmente la madre, y lo son más tarde las mujeres que estimulan el sentir del varón. No importa que sea de modo positivo o negativo. Por ser la madre la primera portadora de la imagen del alma, la separación de con ella es ocasión tan delicada como importante, de máxima significación educativa. De ahí que se encuentre ya entre los primitivos gran número de ritos que organizan esa separación. La mera entrada en la adultez y la separación externa no bastan. Hacen falta además los impresionantes ritos de iniciación puberal y de renacimiento para hacer plenamente efectiva la separación de la madre y de la infancia. Así como el padre representa una protección contra los peligros del mundo exterior, y de ese modo se constituye para el hijo en imagen modelo de la persona, la madre es para el niño una protección contra los peligros que lo amenazan desde lo oscuro del alma. Por eso en la iniciación puberal recibe el iniciando enseñanzas sobre las cosas del más allá, con lo cual se lo pone en estado de prescindir de la protección materna. El hombre civilizado moderno no cuenta con estas medidas de educación, en el fondo excelentes pese a su carácter primitivo. La consecuencia es que el ánima se transfiere a la mujer en forma de imagen materna, con el resultado de que el hombre apenas se casa se vuelve infantil, sentimental, dependiente y sometido, o en otro caso de mal carácter, tiránico y quisquilloso, siempre atento al prestigio de su superioridad masculina. Lo segundo es naturalmente sólo la inversión de lo primero. La protección contra el inconsciente que representaba la madre para él no tiene sustituto en el hombre moderno, por eso configura inconscientemente su pareja ideal, de modo que su mujer deba asumir en lo posible el rol mágico materno. Socapa del matrimonio ideal busca en realidad la protección de la madre, y así viene a encajar seductoramente el instinto posesivo que la mujer tiene. El temor masculino a la oscura impredecibilidad del inconsciente presta a la mujer una fuerza ilegítima y conforma el matrimonio como una tan íntima unión que amenaza constantemente con estallar por tensión interna, o bien el hombre, en actitud de protesta, hace todo lo contrario y el resultado es el mismo. A mi modo de ver, para ciertos hombres modernos, existe una necesidad de hacer visible no sólo la persona, sino también el ánimo. Como nuestra conciencia, de acuerdo con el estilo occidental, mira hacia afuera, lo interno permanece en sombras. Pero esta dificultad puede superarse fácilmente
tratando de observar con la misma concentración y crítica ese material psíquico que no se manifiesta en lo exterior, sino que solo sale a la luz en la vida privada. Como uno está acostumbrado a callar con vergüenza ese otro lado, quizá hasta a la propia esposa, temblando de que ella pudiera llegar a develarlo, y, si descubierto, a confesarlo pesaroso, como su lado flaco. El único método de educación suele consistir en que uno suprima en lo posible o reprima esas debilidades, o por lo menos las oculte a los demás. Pero con esto nada se consigue. Lo que realmente hay que hacer puede explicarse mejor con el ejemplo de la persona. En ella todo es claro y visible, mientras que en el ánima, para nosotros, los occidentales, todo es oscuro. Cuando el ánima tuerce en gran medida las buenas intenciones de la conciencia, determinando una vida privada que contrasta negativamente con el esplendor de la persona, ocurre algo análogo a cuando alguien ingenuo, que ni sospecha que la persona exista, choca en el mundo con las más penosas dificultades. Hay gente así, carente de una persona desarrollada, canadienses ignaros de la pulida cortesía europea, que va tropezando socialmente de gafé en gafé, por completo inofensiva y cándida. Son esos personajes aburridos, llenos de espontaneidad, o niñitos enternecedores, aburridos. O si de mujeres se trata, casandras fantasmales, temidas por su falta de tacto, incomprendidas eternas que no saben lo que hacen y cuentan por eso con la indulgencia de antemano, puras soñadoras que no ven. Estos son los casos en que podemos notar qué efecto produce el descuidar la persona y lo que debería hacerse para remediar el mal. Gentes así solo pueden evitar toda clase de decepciones y sufrimiento, escenas desagradables y violencias, si aprenden a ver cómo se comporta uno en el mundo o comprender lo que la sociedad espera de ellas. Deben entender que existen factores y personas que les son muy superiores. Deben advertir qué significa para los demás lo que ellas hacen, etc. Esto, claro está, es el plan de enseñanza de una escuela de párvulos, desde la perspectiva de quien ha construido su persona en la medida conveniente. Pero tomemos la cosa por la otra punta. Si el que posee una persona espléndida lo confrontamos con su ánima y con el que no tiene una persona desarrollada, veremos que el primero está tan bien instruido sobre las cosas del ánima como el otro sobre las cosas del mundo. El uso que uno y otro hagan de su respectivo conocimiento puede ser, y lo más probable será, a todas luces, defectuoso. Para el individuo con la persona desarrollada, el punto de vista de la existencia de realidades internas no es por supuesto en absoluto evidente, como no lo es para el otro la realidad del mundo, que para él tiene el mero valor de un campo de juego, entretenido o fantástico. Pero naturalmente las realidades internas y su pleno reconocimiento son las condiciones sine qua non para encarar con seriedad el problema del ánima. Si para mí el mundo exterior no es sino un fantasma, ¿cómo puedo tomarme en serio el trabajo de construirme un complicado sistema de relaciones y ajustes? De modo análogo, el punto de vista de no son más que fantasías nunca me impulsará a tomar las manifestaciones de mi ánima, sino como estúpidas debilidades. Pero si sostengo el punto de vista de que el mundo es tanto externo como interno, que el atributo de realidad conviene tanto al de adentro como al de afuera, debo consecuentemente interpretar los trastornos e inconvenientes que me asaltan desde adentro como síntomas de una adaptación defectuosa al mundo interno. Tal como los golpes que recibe en el mundo el indefenso no pueden curarse por represión moral,
Así tampoco es de ayuda registrar resignadamente las propias flaquezas como tales. Allí hay motivos, intenciones y consecuencias en que pueden intervenir la voluntad y la comprensión. Tomemos por ejemplo ese digno señor intachable, benefactor público que tiene aterrada a su mujer y a sus hijos por sus arrebatos de cólera y su explosivo mal humor. ¿Qué hace el ánima en un caso así? Lo vemos enseguida si dejamos que las cosas sigan su curso natural. La mujer y los hijos se le enajenarán y en torno a él se formará un vacío. Al principio lamentará el mal corazón de su familia y si es posible empeorará aún su actitud. Con ello acabará de enajenársela. Si sus espíritus tutelares no lo han abandonado del todo, al cabo de cierto lapso notará su aislamiento y en su soledad empezará a comprender qué es lo que ha causado tal separación. Tal vez se pregunte atónito, ¿qué demonio se ha apoderado de mí? Sin comprender, claro está, el sentido de esta metáfora. A lo que sigue el arrepentimiento, la reconciliación, el olvido, la represión y poco después otro estallido. Evidentemente es una separación lo que el ánima intenta forzar. Esta tendencia, naturalmente, no favorece el interés de nadie. El ánima se interpone como una amante celosa que quiere enajenar al hombre de su familia. El acceso a un cargo público o a cualquier otra posición social ventajosa puede tener el mismo efecto, y en tal caso nos resulta comprensible la fuerza seductora. Pero el ánima, ¿de dónde recibe la fuerza para ejercer esa atracción? Por analogía con la persona debería haber tras ella algún tipo de valores, otras cosas importantes por su influjo, como por ejemplo perspectivas atrayentes. En tales momentos hay que guardarse de racionalizar. A uno podría ocurrírsele que el digno señor tenga en vista alguna otra mujer. Podría ser así. Hasta podría el ánima haberse valido de eso como el medio más eficaz para sus propósitos. En todo caso, sería interpretar mal la cosa verla como un fin en sí, pues el intachable señor que se ha casado correctamente según la ley, puede no menos correcta y legalmente divorciarse, lo cual no haría variar en un ápice su actitud fundamental. Simplemente se tendría el mismo cuadro con otro marco. De hecho, este arreglo es un método que aparece con frecuencia para sellar separaciones y bloquear soluciones definitivas. Por eso es sin duda más razonable no suponer que el objetivo último de la separación sea esa posibilidad inmediata. Antes bien, parece indicado investigar los trasfondos de tal tendencia del ánima. El primer paso consistirá en lo que yo llamaría la objetivación del ánima, o sea, la negativa estricta de ver la tendencia a la separación como una debilidad propia del yo. Solo cumplido esto se hace posible en cierta medida preguntar al ánima, ¿por qué quieres esta separación? El formular la pregunta de ese modo personalizado tiene una gran ventaja, se reconoce así la personalidad del ánima y se hace posible la relación con ella. Cuanto más personalmente se la tome, tanto mejor. Ahora bien, para quien esté habituado a proceder de un modo puramente intelectual y racionalista, esto parecerá simplemente ridículo. Por cierto, sería el colmo del absurdo que alguien quisiera sostener en cierto modo un diálogo con su persona, reconocida como un mero instrumento psicológico de relación. Pero esto solo sería absurdo para quien tiene una persona. En cambio, el que no la tiene no es a este respecto sino un primitivo, que, como se sabe, está con solo un pie en lo que nosotros consideramos comúnmente la realidad, y con el otro en el mundo de los espíritus que para él es efectivamente real. El personaje de nuestro ejemplo es, en este mundo, un europeo moderno, pero en el mundo de los espíritus un niño del Paleolítico. Por lo tanto, tendrá que conformarse con una especie de escuela de párvulos prehistórica,
hasta que haya adquirido un concepto adecuado de las fuerzas y factores vigentes en ese otro mundo. Hace pues lo único adecuado al tomar la figura del ánima como una personalidad autónoma y dirigirle preguntas personales. Entiendo esto como una verdadera técnica. Notoriamente cualquiera, por así decirlo, tiene no solo la peculiaridad sino también la capacidad de dialogar consigo mismo. Cuando quiera, nos enfrentamos a un problema angustioso. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿o a quién? ¿Qué debo hacer? Y nosotros mismos, ¿o quién? Hasta llegamos a darnos la respuesta. Para nuestro propósito de alcanzar conocimiento de los trasfondos de nuestro ser, no será sino una preocupación menor el que vivamos hasta cierto punto en una metáfora. Hemos de aceptar como símbolo de nuestro propio estancamiento en lo primitivo, o de nuestro, gracias a Dios, aún subsistente arraigo en la naturaleza, el que como los negros dialoguemos con nuestra serpiente. Como la psique no es en absoluto una unidad sino una contradictoria multiplicidad de complejos, no nos resulta demasiado difícil la disociación necesaria para dirimir posiciones con el ánima. El arte de estar en dejar plena voz a la otra parte, poner momentáneamente a su disposición, en cierta medida, el mecanismo de expresión, sin dejarse dominar por la repugnancia que pueda naturalmente sentirse hacia un juego tan aparentemente absurdo con uno mismo, ni por las dudas sobre la autenticidad de esa voz. Precisamente este último punto es de largo alcance técnico, pues en efecto estamos tan habituados a identificarnos con los pensamientos que surgen en nosotros que siempre suponemos ser sus autores, y notablemente a menudo sentimos la mayor responsabilidad subjetiva precisamente por las ideas más imposibles. Si uno fuera más consciente de qué estrictas leyes universales subyacen en las fantasías más extravagantes y caprichosas, estaría en mejores condiciones de ver tales ideas como sucesos objetivos. Lo mismo que los sueños, de los cuales sin embargo uno no supone que sean invenciones deliberadas. Por cierto, menester la más completa objetividad, la ausencia de prejuicios, si se quiere dar al otro lado la oportunidad de convertirse en una actividad psíquica perceptible. A causa de la actitud represiva de la mente consciente, ese otro lado sería reducido a meras manifestaciones indirectas y puramente sintomáticas de índole particularmente emocional, y sólo en momentos de una dominante conmoción afectiva aflorarían fragmentos del inconsciente en forma de ideas o imágenes. El inevitable síntoma concomitante es que el yo se identificaría momentáneamente con esas manifestaciones para, naturalmente, revocarlas al punto. A veces a uno se le antojan realmente aventuras de las cosas que puede decir en un estado de intensa emoción, pero, como es notorio, se las olvida o aún se las niega. Por supuesto, hay que contar con tales mecanismos de desvaloración y negación si se quiere adoptar una actitud objetiva. El hábito de entrometerse para corregir o criticar es, ya por tradición, muy fuerte, y lo refuerza todavía un temor que uno no puede reconocer ante los demás ni ante sí mismo, el temor a verdades socavadas, reconocimientos peligrosos, percataciones desagradables, en suma, a todo aquello por lo cual tantos huyen, como de la peste de estar a solas consigo mismos. Se dice que es egoísta o malsano ocuparse tanto de sí. La propia compañía es la peor en ella. Uno se vuelve melancólico. Tales son los brillantes testimonios con que damos fe de nuestra hechura humana, pero en la mentalidad occidental son indelebles. Quien piensa así evidentemente no repara en cuán placentera ha de ser para los otros la sociedad de tan cobardes y abyectos miserables. Ahora bien,
por el hecho de que a menudo, en estados de conmoción, uno revela las verdades del otro lado, es aconsejable utilizar precisamente un estado afectivo así para dar a ese otro lado la oportunidad de expresarse. De modo que igualmente podría decirse que debería practicarse el arte de hablarse a sí mismo desde el ámbito de un estado afectivo intenso, como si tal afecto mismo hablara sin tomar en consideración nuestra crítica racional. Mientras habla, el afecto debe frenarse la crítica, pero una vez que el afecto ha presentado su caso, debe ser sometido inmediatamente a una crítica concienzuda, como si nuestro interlocutor fuese un verdadero ser humano que nos importa mucho. Y no hay que dejar la cosa ahí. Réplica y contrarréplica deben seguirse tanto tiempo como sea menester para que la discusión encuentre un final satisfactorio. Si el resultado lo es o no, solo el sentir subjetivo puede decidirlo. De nada vale, por supuesto, hacerse trampa, escrupulosa honestidad para consigo mismo, y nada de anticipaciones precipitadas sobre lo que el otro lado podría decir son condiciones insoslayables para esta técnica de educación del ánima.